empezar a grabar. Disculpen el tráfico. En el fondo, si se puede escuchar. Voy a dar inicio entonces a la sesión. Estoy ingresando a la plataforma de manera que podamos dar inicio a la sesión de hoy. La sesión de hoy va a estar dividida en dos. Primero vamos a iniciar, como siempre lo hemos hecho, con el cronograma de actividades y hablar de las actividades que deben empezar a trabajar a partir de la tercera semana, que son las actividades correspondientes a Learning Activity 2. Entonces, permítanme, ingresamos acá y damos compartir. Okay. Vamos a compartir. Permítanme un segundo que se demora un poco la plataforma. Mi conexión más que todo. Muy bien, aquí ya estamos y ahora sí compartimos. Muy bien. En pantalla deben estar viendo el cronograma de actividades, como siempre hemos iniciado. Entonces vamos a empezar con el cronograma de actividades, hablar primero sobre las actividades que deben empezar a trabajar a partir de la semana número 3, que corresponde al Learning Activity 2. Y después de eso, nuestra segunda parte de la sesión de hoy también va a ser corta. Vamos a hablar sobre las inconsistencias o los errores que han enviado en las evidencias hasta el momento. Va a ser corta porque en realidad bueno, se van a dar cuenta, los errores siguen siendo prácticamente los mismos que hemos mencionado en la última semana o en la sesión anterior. Entonces van a ser bastante cortos estos errores porque ya lo hemos cubierto en la sesión anterior. Y si no hemos visto la sesión anterior, está la grabación, tanto en anuncios como en la carpeta Online Sessions, en la parte izquierda de lo que vemos en pantalla. La carpeta Online Sessions tiene la carpeta Online Sessions Recordings, que es la grabación de las sesiones virtuales del curso. Muy bien. Entonces, hasta el día de ayer, pues, según el cronograma, trabajamos el Learning Activity 1. Recordamos que las actividades tienen fechas informativas. Por lo tanto, las actividades quedan abiertas durante todo el curso, quedan habilitadas durante todo el curso. Se pueden enviar actividades incluso después del 14 de julio. Estamos en este momento entonces en la semana número 3, Learning Activity 2, las actividades correspondientes al material multimedia What Should I Do, la evidencia Expressing Advice, la evidencia interactiva Medical Prescription y la evidencia Health Solutions. La actividad interactiva la desarrollamos en plataformas, hoy ya la hemos cubierto desde la primera sesión. La actividad Expressing Advice y la evidencia Health Solutions es lo que vamos a hablar a continuación. Recordemos que debemos trabajar el material multimedia What Should I Do. Eso es muy importante en el curso. Primero trabajar el material multimedia y luego desarrollar las evidencias. Entonces la evidencia Expressing Advice y Health Solutions es lo que vamos a hablar a continuación, las instrucciones de esas actividades. Tengo entonces la evidencia Health Solution aquí en pantalla. Recordamos entonces que las instrucciones nos indican qué es lo que se va a evaluar en la evidencia. Entonces se va a evaluar el uso de verbos modales, el uso de pronombres personales y el vocabulario relacionado a la salud, las enfermedades y los tratamientos médicos o caseros. Entonces, en esta evidencia usted tiene diferentes puntos, pero en cada uno de ellos usted tiene que realizar 3 oraciones. Entonces yo quiero que preste atención a lo siguiente. Por favor, presten atención a lo siguiente y esto lo dejo en grabación, en la sesión grabada para que los que van a empezar a trabajar esa evidencia vengan a esta sesión y revisen lo que se solicita en la misma.
El primer punto, por ejemplo, les dice, if you have a cough, you have to, ¿cierto? Y hay 3 líneas, o sea, usted va a desarrollar esas 3 oraciones, va a hacer 3 oraciones en cada una de ellas. Por favor, realice oraciones completas, ¿ok? You have to stay home. You have to go to the doctor. No sé lo que quieran poner en esas oraciones, pero tienen que hacer oraciones completas. Lo siguiente que tienen que tener en cuenta es, cuando ustedes revisan o estudian el material multimedia de esta unidad, se van a dar cuenta que hay diferencia entre have to y should or shouldn't or should not. ¿Ok? No es lo mismo en español decir tiene que hacer algo a debería, ¿ok? Yo haría, ¿ok? Hay diferencia entre esas dos, hay diferentes funciones en esas palabras. Una es de obligación y otra es de sugerencia, de consejo. Entonces, esto es muy importante que lo tenga en cuenta en lo que está diciendo esas oraciones. Entonces, haga oraciones completas y tenga en cuenta la diferencia de los verbos modales. Tenemos have to, tenemos should or should not, o shouldn't en esta ocasión. En el siguiente tenemos should y shouldn't. ¿Ok? En el siguiente tenemos should and shouldn't, pero para un diferente contexto. Tenemos you must. Must, ya viendo en materia multimedia se van a dar cuenta. Si have to es obligación, must es, mejor dicho, es un poco más que obligación, es debe hacerlo, es un deber. ¿Ok? Entonces es muy importante que tenga en cuenta esa diferencia de las funciones, de la función de cada una de esas oraciones, de esos verbos, porque eso es lo que va a dictar lo que usted va a escribir en la oración, en las oraciones. Esta es la evidencia Health Solutions. Usted hace su evidencia, lo guarda y lo envía a través de la plataforma. Esta es la evidencia Health Solutions para Learning Activity 2. Voy a ingresar a la evidencia Expressing Advice. Nuevamente, esta es una actividad correspondiente al Learning Activity 2, por lo que evalúa las estructuras muy similares a lo que se ve en cada una de las series. O sea, es una evidencia que es de la misma unidad o de la misma actividad, entonces va a evaluar prácticamente las mismas estructuras. Entonces tengo los verbos modales, pronombres personales y el vocabulario relacionado a la salud, enfermedades y tratamientos. En el primer punto, usted va a hacer oraciones. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo que debe hacer una oración completa. Ahí ya tiene su pronombre personal. Complete la oración y haga las oraciones así, con todo, con su pronombre personal y con su verbo. No haga oraciones incompletas. No me llene esto tipo formulario. Esto no es un formulario, esto es una evidencia. ¿Ok? Entonces aquí tengo, I want to buy a car. Y dice, what should I do? Nuevamente, tengamos en cuenta should. No es have to. ¿Ok? Es should. Entonces revisemos lo que tenemos que, la función de cada uno de esos verbos en el material multimedia. Aquí tengo las oraciones. Si hay unas que no tienen el pronombre personal, por ejemplo, la segunda no tiene el pronombre personal, no quiere decir que no va a utilizar el pronombre personal. Sí lo va a utilizar. Estoy dando la guía que usted tiene que tener en sus oraciones. Todas las oraciones tienen que tener el pronombre personal. ¿Por qué you? La persona le está preguntando a usted qué debe hacer. Usted le va a responder a la persona, pues usted debe hacer esto y esto. ¿Ok? Entonces, este you se refiere a esa conversación entre las dos personas. Tenga en cuenta esto para su evidencia. En la segunda parte, pues una persona quiere pintar o decorar su apartamento, entonces, ¿qué debe hacer? ¿Ok? Aquí ya no utilizamos el you, porque ya no es una pregunta directa a usted. Aquí la pregunta es, what should she do? Está usando la tercera persona. La tercera persona en ese punto. El tercer punto. Aquí tenemos, what shouldn't he do? Shouldn't, shouldn't, should not, shouldn't. Ya tenemos shouldn't. Entonces, aquí es
la diferencia. Entonces aquí tenemos la otra parte de la tercera persona, ya no es she, sino es he. Entonces utilizamos ese pronombre personal. ¿Ok? Y ya en la última parte ya tenemos el pronombre personal plural, they. ¿Ok? Entonces utilicemos las oraciones completas en las evidencias, por favor, para poder aprobarlas. Esta es la evidencia expressing advice. Entonces voy a parar de compartir aquí. Y bueno, voy a dar un saludo a los aprendices que acaban de iniciar sesión. En el chat tenemos algunas preguntas acerca de las instrucciones de las evidencias. Los micrófonos están deshabilitados, pero en el chat me pueden dejar saber si tienen alguna pregunta sobre las instrucciones de la evidencia. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces no tenemos dudas acerca de las instrucciones de las evidencias. Si usted va a empezar esas evidencias, por favor, y no escuchó la primera parte de la sesión, por favor, venga a esta grabación y revise lo que se dice en la misma. Esto es lo que les voy a evaluar. Si yo estoy hablando de esto, es porque específicamente voy a revisar eso. ¿Ok? Ahora, como les decía al principio, la sesión va a ser corta, pero les voy a mostrar entonces porque es corta. Bueno, voy a compartir. Aquí lo tengo listo. Muy bien. This is not it. Oh, sorry, this one. Muy bien. Tengo aquí en pantalla, voy a... Ok, muy bien. Ahora sí lo puedo ver mejor. El primer punto de lo que ven en lista en la pantalla en este momento son, bueno, esta es una lista de las inconsistencias. Voy añadiendo a lo que voy viendo en las evidencias, los errores que veo en las evidencias que me han enviado hasta el momento. Los dos primeros puntos, como ustedes lo ven, son los mismos dos puntos que hemos trabajado de la sesión anterior, porque está sucediendo todo nuevamente o todavía está sucediendo, en el que primero me utilizan estructuras que no se revisan, que no se califican, que no se evalúan, no se estudian en esta unidad, en ese nivel, más que todo, y en esta actividad. Entonces, en el Learning Activity 1, que es la actividad que acabamos de trabajar, tenemos la actividad blog y tenemos la actividad My Dream Vacation. En My Blog o en el blog Making Predictions, ustedes tienen que hacer predicciones con base en lo que se dice en una entrevista. Y me están enviando oraciones con el uso del verbo will o con el uso del verbo would, el verbo modal would, o con otras oraciones o con otras estructuras. La evidencia evalúa la estructura going to. Eso es lo que deben utilizar en la evidencia. Si no lo utilizan, ¿cómo les califico? Pónganse eso en la cabeza. Si no lo utilizan, ¿cómo les califico? ¿Cierto? Eso es lo que vamos a evaluar. Entonces, por favor, tengamos esto en cuenta. Otra cosa que está sucediendo es que me están enviando evidencias de otros cursos. Y estas, como lo dije al principio, no aprueban. Tienen que trabajar las evidencias, las instrucciones de este curso. Otra cosa que están haciendo es, usan las instrucciones de este curso, pero copian y pegan las respuestas de otras actividades. Les he dicho desde el principio del curso, las instrucciones han sido modificadas. Trabajen las instrucciones y las evidencias de este curso. Utilicen las estructuras a evaluar en cada uno de esos cursos, de esas evidencias, y sus probabilidades de aprobar una evidencia aumenta significativamente. Entonces es importante que tenga esto en cuenta. Eso es para usted, no es para mí. ¿Ok? Tengamos en cuenta el número de intento de envío. O sea, no se quita usted mismo un intento de envío. ¿Ok?
Otra errores que están sucediendo ya serían oraciones como tal. Por ejemplo, en el tercer punto me escriben, if there are going to be cars with better technology but not flying. Esta oración yo la marco como no es clara, no entiendo qué es lo que quieren decir. Primero porque if es un condicional. If está diciendo que hay una condición. Si se hace esto, entonces pasa esto. Si sucede esto, entonces pasaría esto. Esa es una condición. Esas se llaman oraciones condicionales, porque tienen una condición. If es eso. Esto me indica que estamos utilizando traductores para hacer uso de oraciones completas y esto realmente no tiene sentido. La verdad no tiene sentido qué es lo que quieres decir en la premisa aquí. Me dice, there are going to be cars, there are going to be cars, are going y cars. Es correcto, es plural. Are going to be cars, correcto. Estamos usando la misma cantidad de sustantivo, así que hay un acuerdo, está bien. Pero dice, with better technology, but not flying. Entonces, gramaticalmente no hay ninguna inconsistencia. Pero lo que les quería decir entonces es que en la segunda parte, o sea, la segunda parte, la segunda cláusula de esta oración no es, no lo entiendo, no lo entiendo. But not flying. Entonces creo que están hablando de que la entrevista está refiriéndose a los carros voladores, los carros que van a volar, ¿cierto? Pero ustedes tienen que hilar sus conceptos. Esa es la mejor forma de explicarlo. Ustedes tienen que hilar sus conceptos. Entonces, por ejemplo, si en español yo digo, no va a haber carros voladores. O, por ejemplo, si digo, puede que haya carros voladores, perdón, puede que haya carros con buena tecnología, pero no van a ser carros voladores. En español digo, no van a ser carros voladores. Entonces tengo que tener la misma lógica para cuando yo estoy escribiendo en inglés. Tengo que hilar los conceptos. Si estoy hablando de carros voladores, entonces tengo que hacer lo mismo en esta oración. Voy a poner, but not flying cars. Cars, ¿ok? Entonces tengo que hilar eso. De igual manera, la oración no me queda clara, entonces tienen que revisarla para que quede clara al lector. Quien lee sus oraciones tiene que tenerlo muy claro. La cuarta oración dice, I think the robot industry are going to have many, y bueno, hay más en la oración, pero el error no se encuentra en la otra parte de la oración, sino que se encuentra aquí. El verbo to be es muy sencillo, tiene solo 3. Am, are, is. Are se utiliza para la segunda persona, you, que es singular, pero también se utiliza para el sujeto plural. Cuando ustedes me utilizan este tipo de oración así, donde me dicen, I think the robot industry are going to have many. Yo lo primero que voy a hacer es identificar de quién me está hablando la oración, porque eso es lo que usted debe hacer, se lo he dicho desde el principio de la sesión, usted debe identificar de quién hablamos en las oraciones. Yo empiezo a mirar de quién estamos hablando. Estamos hablando de the robot industry. Ok. The robot industry. Miremos a ver. ¿Es yo? ¿Será que es la primera persona yo? No, no es la primera persona yo. ¿Será tú o usted? No creo que sea la segunda persona. Tú o usted no creo que sea. ¿Será él? No creo que sea él. ¿Será ella? No creo que sea femenino tampoco. ¿Será it? ¿Eso? Eso, una cosa o un objeto o un concepto o
incluso un animal, eso. Me suena eso, porque plural no está plural, me dice industry, no es plural, es singular. Entonces, ustedes tienen que hacer ese proceso de identificar de quién están hablando en la oración. Cuando ustedes identifican quién está hablando en la oración, entonces usted va a poder ubicarle un verbo to be. El verbo to be correcto aquí no es are. Are es para plural o para la segunda persona you. Entonces usted tiene que utilizar el verbo correcto aquí. El verbo correcto sería is. ¿Ok? Entonces ese es el error de esta oración. Tengan muy en cuenta identificar de quién está hablando en la oración. En la quinta oración dice, the technology going so faster. Technology, bueno, hay error de ortografía, entonces hay que revisar. La oración no me tiene un verbo to be. Recordemos la estructura que voy a evaluar, going to. ¿Ok? Necesitamos un verbo to be aquí. Verbo to be. Ahora, aquí me está diciendo so faster. Faster no es una, no es un adjetivo regular, es un comparativo. Compara dos cosas. Entonces aquí lo que necesito es un adjetivo normal. No utilicen palabras que de pronto las puedan confundir. Utilicemos el adjetivo normal, fast. ¿Ok? Faster, recordemos muy bien, esas palabras, esos adjetivos son comparativos. Comparan dos cosas. Muy bien. La tercera oración. Bueno, aquí quiero hacerles esta anotación y es que esta expresión es incorrecta porque tengo un sustantivo y un adjetivo. El adjetivo tiene un adverbio ahí, very, no hay problema con eso. Lo que importa es entender y tener en cuenta que los adjetivos deben ir antes de los sustantivos. Lo que califica al sustantivo debe ir antes. La característica de ese sustantivo debe ir antes. Entonces ponemos very intelligent robots. Siempre debe ir el adjetivo antes. Los adjetivos como los colores, las características físicas, alto, flaco, bajo, pelo crespo, lo que sea. Todas esas características van a ir antes de sustantivos. Son adjetivos. La séptima dice, this resource be maintained and endure in your country. Esta parte, la primera parte de la oración, es un poco gramaticalmente podría decirse que puede ser aceptable porque el idioma ha tenido etapas, ¿no? Hablamos del inglés antiguo, el inglés moderno, el inglés postmoderno. Entonces, los idiomas tienen sus etapas y podríamos decirse que en este caso estamos hablando de no un inglés postmoderno, sino un poco más antiguo que lo que estamos hablando en este momento. Sin embargo, puede llegarse a complicarse un poco. Entonces, les pido que tengan muy en cuenta esa construcción de oraciones. Cuando hacen oraciones, traten de mantener las cosas lo más sencillo posible. Les aseguro que va a ir mucho mejor. El inglés es una lengua bastante concisa y directa. Entonces, si entre más sencillo ustedes manejen las oraciones, les va a ir mucho mejor. El error de esta oración no es tanto esa parte, sino es el uso de esta palabra, your country. Ahora, el lector lo está leyendo, ¿cierto? El lector está revisando su oración y dice, endure in your country. ¿Cómo así? Que permanezca en mi país. Lo que se dice antes de esta oración en la evidencia, les explico, realmente no tiene ninguna relación conmigo cuando yo lo estoy leyendo. Ustedes tienen entonces que tener en cuenta que your no es lo mismo que su en español.
¿Ok? Entonces ustedes tienen que revisar esa parte en sus oraciones, tienen que revisar muy bien que no estén utilizando los pronombres personales posesivos de manera incorrecta. Revisemos esto entonces en las oraciones. No es your. ¿Ok? Creo que en esta oración estaban trabajando de pronto el pronombre our o el pronombre my. Ustedes deberán revisar ese tema de la oración, pero entonces tienen que tener en cuenta que los pronombres personales posesivos les indican al lector algo. Por favor, tengan esto. No escriban las cosas como si no traduzcan exactamente la palabra, pongan un poco más de concepto a lo que están escribiendo. The cost of construction are going to be high. Aquí ocurre lo mismo que ocurre en la cuarta oración. Aquí yo identifico de quién me está hablando la oración. Cost of construction. Eso es lo que me está hablando, ese es el sujeto de la oración. De esto me está hablando la oración. Cost of construction. Pero me utiliza are. Y are nuevamente es plural o la segunda persona. Y cost of construction no sería una segunda persona ni plural. Estamos hablando del costo de construcción y el cost of construction, costo de construcción, sería la tercera persona neutral, o sea, it. ¿Ok? Eso, objetos, cosas, conceptos, incluso animales, it. It tiene su verbo to be. Revisemos eso muy bien, el uso del verbo to be para cada uno de los pronombres o cada uno de los sujetos. En este caso, the cost of construction sería it y ya no sería el verbo are, sería el verbo is. Esas son las oraciones que he recibido, que me han llamado la atención en cuanto a la construcción, específicamente porque el uso del verbo to be, por ejemplo, lo vemos en el nivel beginner y no lo vemos en el nivel 3. Ojo, esto ya lo tenemos que tener muy claro. La identificación de sujetos puede que se tome un poco más de trabajo porque eso ya es como bastante práctica, pero realmente tendrían que hacer ese ejercicio. Deben hacer el ejercicio de revisar quién comete la acción en la oración. Esto se hace tanto en español como en inglés, como sea, ustedes lo tienen que identificar. Entonces, ustedes tienen que identificar quién comete la acción y así poder utilizarle el verbo, en este caso to be, correctamente. Podría ser el verbo to have, por ejemplo, correctamente. Podría ser conjugar verbo to be o verbo to have al pasado o al futuro. Entonces, eso es muy importante que tengan o que lo revisen más que todo. Paro de compartir aquí y voy a... ¿Lo cerré? No puede ser. ¿En qué momento lo cerré? Ah, ok. Voy a dejar en pantalla el cronograma de actividades y voy a abrir micrófonos. Esta sería la sesión del día de hoy. Voy a abrir micrófonos si me deja. Y también tienen el chat. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de lo que se ha dicho? Ok, Camila dice que no. ¿Alguien más? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Pregunta? No, ok, muy bien. Entonces, esta era la sesión del día de hoy. Recordemos que hemos revisado las instrucciones de las actividades del orden Activity 2. Por favor, si no estuvo en esa parte de la sesión, revisemos la grabación porque es importante que usted haga lo que se solicitan las instrucciones de la evidencia de este curso para poder aumentar sus probabilidades de aprobar la evidencia. Y tengamos en cuenta lo que se acaba de decir de los errores o las inconsistencias que se han dado en las evidencias que han enviado hasta el momento. Si tenemos alguna inquietud, ya saben que me pueden contactar a través del foro, las notificaciones en la parte superior de la plataforma o a través del correo institucional.
Muchas gracias por asistir a la sesión y nada, quedamos en contacto y si tienen dudas ya saben contactarme por cualquiera de estos medios. Que tengan buen día y doy por terminada la sesión.